Este capítulo, queremos hacer un homenaje a los fallecidos por COVID. No se lo pierdan. Perder a alguien querido es una experiencia que te deja marcado de por vida. Y más si no tienes la oportunidad de despedirte. Sin embargo, queremos decirle a esas personas que aquí no acaba todo. Así es, jefe. Afortunadamente, como usted dice, nosotros tenemos aquí la convicción aquí en Kinametsin que existe la vida después de la muerte. Aquí afortunadamente no acaba todo. Hay cosas médicas que, por ejemplo, que todavía son inexplicables. Ya ven el clásico que dicen que ven la luz de un túnel y una luz al final, y etcétera, etcétera. Muchos científicos dicen que es porque el cerebro ya está muriendo y por eso manda esas imágenes. Sin embargo, por ejemplo, hay gente que ha estado muerta por más de 1 hora y media, el cual, pues su cerebro al no recibir oxigenación, la teoría indica que muere. Vamos a decir, la ciencia indica que muere al no recibir oxígeno. Sin embargo, su cerebro, ellos ven cosas muy extrañas. Incluso son las imágenes placenteras, algunas de ellas, porque no todas. Vamos a ver primero qué dice la ciencia acerca de todo esto. Sí, jefe, como le comento, hay cosas que médicamente no tienen explicación. Incluso ellos ven cosas que muchas veces no es posible que vean en ese estado. Pero ellos te describen cómo se salen del cuerpo y muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar del caso de una persona, bueno, voy a respetar su identidad, pero una persona que nos tocó conocer, sin embargo, pues no fue entrevista, nada más fue plática así. Vamos a hablar de ella, de su caso, porque su caso incluso rompe con muchas de las cosas que se hablan acerca de lo que ves después de morir. Bueno, a esta persona le vamos a llamar Anita. Por cierto, no la vayan a confundir con Juanita, que acuérdense que es la muñeca que tenemos. Y les digo por cierto porque ya he registrado varios movimientos de la muñeca Juanita. Ahorita les mando una foto. Pero sí ha movido y no sé si como que hace el intento de irse. Ahorita les muestro una foto. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el relato de esta persona que llamaremos Anita. Anita era una persona que vivía como todas. Sin embargo, un día se empezó a sentir mal y acudió por el seguro médico que tenía a hacerse unos exámenes. Resulta que tenía un cáncer y no me especificó bien en qué tenía cáncer, pero tenía el cáncer y ya estaba en fase terminal cuando desgraciadamente descubre que tenía el cáncer. Eso era una persona que tenía muchas ganas de vivir. Sin embargo, entre medicamentos, obviamente haciendo la lucha, se fue degradando mucho su forma de vida.
al punto que llegó que sí se resignó ya a morir. Se despidió de todos sus familiares. Ella quería morir en la tranquilidad, sin nadie alrededor, porque decía que no le gustaba ver la tristeza de la gente. Bueno, llegó una noche, obviamente también era cuidada por una enfermera, pero una noche después de que se había ido la enfermera, bueno, los aparatos, todo esto se vio en los registros al día siguiente, pero los aparatos ya dejaron de percibir que ella tenía vida. Vamos a decir, murió. Lo que ella relata es que días antes de morir, dice que veía unos monjes budistas, y es lo más extraño de todo esto, porque pues ella no era budista. Ella era, como la mayoría de los mexicanos, católica, pero ella veía unos monjes budistas. Ella relata lo que seguramente fue su muerte, porque no supo a ciencia cierta que se murió, sino hasta el siguiente día. Ella relata que de repente vio una luz, pero no el clásico túnel de la luz, sino que la luz estaba arriba de ella, y que tenía una plena conciencia, más de lo que tenemos nosotros en este momento. Entonces ella voltea a su cama y se ve acostada, pero no le invadió ese sentimiento de tristeza, y ella fue cuando ya se dio cuenta que estaba muerta. Bueno, empezó a hablar con esta luz. Sin embargo, fíjense bien, aquí hay muchas cosas interesantes. Esta luz, ella lo que le dijo a la luz que si era Dios, y la luz le respondió que no. Le dijo, soy tu parte divina. Eso está bien interesante, o sea que nosotros al morir, una parte es nuestra alma y otra parte es nuestra parte divina. Esta parte divina, pues le preguntó lo clásico, que si ya estaba lista. Y ella sí ya se sentía lista, sin embargo le preguntó a la luz que el por qué se había terminado su vida. La luz le contestó, pues eso te lo debes de preguntar tú, porque nosotros decidimos el tiempo que queremos estar aquí. La luz le siguió diciendo, nosotros tenemos dentro el poder para curarnos las veces que sea necesario, pero tú decidiste terminar con tu vida. Esto le sorprendió mucho, incluso a mucha gente nos sorprende, ¿no? Ella también relataba que la luz, así como dije que había visto unos monjes budistas, la luz de repente cambiaba de formas. De repente, por ejemplo, era Jesús, luego era Krishna, luego era Buda, cambiaba así muchas formas. Pues ella también le preguntó que qué estaba haciendo, por qué hacía eso, y le dijo que ella era todo lo que en algún momento de su vida había considerado sagrado, que por eso es que ella la veía así. Comenta ella que la luz generó como una especie de túnel, pero repito, no es el clásico túnel de al final la luz, ¿no? Como si fuera un tubo transparente, ¿se imagina? Y que ella fue succionada por ese tubo, y que al ser succionada empezaba a recorrer, vamos a decir, el espacio, que veía galaxias, planetas, muchísimas cosas, pero dice que no es una visión como la que nosotros estamos acostumbrados, que por ejemplo que veía un planeta, pero al mismo tiempo podía ver dentro de ese planeta lo que había, y ella se alegró porque dijo que en muchos planetas existía vida. Ella pensó para sí misma, tenía razón, porque ella cree en los extraterrestres, dijo, tenía razón, sí existe vida en otros planetas. Después relató que empezó a oír un sonido muy débil, pero que se fue haciendo cada vez más fuerte, al punto de ser insoportable.
Y es cuando ella abre los ojos y se ve rodeada de la enfermera y de todo mundo. Y pues le habían comentado eso, que había estado muerta. Que cuando llegaron la enfermera la había encontrado, ya la había encontrado con vida, pero muy débil. Y habían estado luchando, inyectándole medicamentos para hacer que ella regresara. Pero los aparatos, como les dije antes, tenía aparatos obviamente, registraban que ella había estado hora y media muerta. Y eso, pues es imposible. Lo curioso es que todos los que relatan las experiencias de cuando mueren, después se vuelven unas personas muy espirituales, como si eso que hubieran vivido les hubiera servido para replantearse su vida. Todo esto que esto del túnel que de repente apareció, a mí se me imagina que es precisamente que tenía otra oportunidad de ella de vivir. A mí se me imagina, o que ella, como le dijo la luz, que ella quiso vivir y le apareció ese túnel. Y al ser succionada, que ella volvió a la vida. Yo quiero imaginar que todo ese transcurso que vio en el túnel es que ella de alguna forma estaba regresando. Y fue cuando empezó a oír ese leve sonido. Todas estas historias son muy interesantes, y sobre todo por ahí hay alguno que otro loco científico, ¿verdad?, que ya empieza a reconocer que hay algo después de la muerte. Simplemente pues tenemos una ley física que dice que tanto la materia como la energía no se crea ni se destruye. Si tomamos al espíritu o alma, aunque no está probado que exista alma, si la tomamos como una energía, pues obvio que no se va a destruir. Pues ya para terminar les diré que semanas después, quizá un mes, ella fue a hacerse un examen para ver cómo iba su tratamiento. Y ella se encuentra con la sorpresa que el cáncer estaba retrocediendo. Y los científicos le dijeron que esto en algunas personas normal, bueno, a lo que ellos llaman normal, que a veces el cáncer retrocede y desaparece por causas que no conocemos. Finalmente ella se curó de cáncer, pero lo raro es que, como dije al principio, ella era una enferma terminal, nunca recibió quimioterapia, únicamente recibió medicamentos opiáceos para minorar el dolor. Después de que pasa esto, ella se vuelve a hacer exámenes y se encuentra con que el cáncer está retrocediendo. O sea, no tomó ningún medicamento para el cáncer y sin embargo, el cáncer solito lo desapareció. A lo mejor es un poco de lo que dijo la luz, que nosotros queremos enfermarnos o en nuestro poder está curarnos más bien que eso. Bueno, esto es un tema bastante extenso. Haremos un video que hablaremos de todas las teorías. Esto fue como una historia, pero haremos un video que hablaremos de todas las teorías de lo de después de la muerte, porque es un tema bastante extenso. Y bueno, el jefe les va a mostrar la foto que yo les digo de Juanita, cómo se ha movido de cómo la tenía a cómo está ahorita. Incluso pues no sé si moverla, pero pues bueno, eso sería todo mi parte. Los dejo con el jefe. El jefe, vamos con usted. Bueno amigos, como dijo mi colaborador, les presentaré la foto de Juanita. Lo interesante de la imagen es: parece que es el movimiento natural de una persona cuando va a saltar de una barda o cornisa. Incluso se puede ver cómo se apoya en el burro para bajar. Seguiremos atentos a lo de Juanita. Cabe aclarar que la foto no la hemos manipulado. Simplemente, un día estaba así. Es como si estuviera preparándose para irse. Ojalá no se vaya. Porque aún existen cosas que queremos saber de ella.
Y bien amigos, este fue el relato de una experiencia de después de la muerte. Como bien dijo mi colaborador, le dedicaremos un programa, o varios, a hablar de la teoría de la vida después de la muerte. Más que nada, depende de sus likes. Y los comentarios del mismo. Esto me recuerda. Suscríbanse para que no se pierdan otro programa interesante. Estamos cocinando una gran sorpresa. Pero aún no se las quiero decir. Por cierto, si no te suscribes, comentas, o le das like, cuando estés dormido, verás una luz. Pero será el patas de cabra. Y recuerden. Yo soy el jefe. Y esto es Kinametsin. Hasta pronto. No te vayas, Juanita. Creo que aún debemos de conocernos más. Y entonces, ¿estudias o trabajas?